La CIA siempre se ha creído mejor que cualquier otra agencia gubernamental. ¿Y saben qué? Es la peor. Yo era su mejor elemento, uno de sus mejores elementos. Así que imagínense cómo serían los demás. Les llamaban los mejores o los más brillantes de la CIA. Es una leyenda forjada en la ilusión. A finales de 1976, la CIA intentó desesperadamente recuperar su imagen. Las comparecencias de sus directores ante el Congreso y las revelaciones sobre el Watergate o el golpe de Estado en Chile habían dañado su imagen, y ahora la obsesión por el secreto se había vuelto ridícula. A partir de entonces, para reclutar a sus agentes, la CIA recurrió a anuncios publicitarios difundidos por las emisoras de radio. Y ahora un anuncio publicitario que os va a gustar. Somos la CIA y buscamos personas fuera de lo corriente que quieran hacer carrera con nosotros. Quizás usted sea una de ellas. Si cree que cumple estos requisitos, llámenos para una entrevista confidencial. Secret agent man, taking away your name. Jimmy Carter accedió al poder con la firme intención de borrar los años negros de la CIA y acabar con las operaciones clandestinas y los golpes bajos. Tendrán que ser ustedes intachables, los más íntegros y los más honestos de cuantos trabajan para el gobierno. Carter nombró como director de la agencia al almirante Stansfield Turner. Habían estudiado juntos en la Academia Naval Militar. Turner era muy odiado dentro de la CIA. Un año antes había testificado en el Congreso en contra de la agencia por los abusos cometidos en los años 60. Quisiera expresar mi gratitud y mi confianza al almirante Turner, cuya misión será conseguir que vuelva a brillar el escudo de la CIA. Todos eran escépticos ante el nombramiento de un desconocido en vez del de un profesional que proviniese de la CIA. Cuando Turner llegó, la CIA recibía presiones de todas partes para que revelase algunos de sus secretos, como por ejemplo su papel en el Congo. Y él tuvo que responder ante las comisiones parlamentarias. La mayoría de los miembros de la CIA le aconsejaron que no hablase nunca de esos temas, que mintiese, que no confesara jamás. Pero Turner lo confesó todo. Entró en la CIA con la intención de limpiar la agencia, de cambiar sus costumbres. Las normas de la CIA van en contra de cualquier tipo de transparencia. Nadie debe saber lo que hace. Intentó transformar la agencia, darle una nueva orientación, pero nadie supo apreciarlo. Los burócratas odian a todo aquel que llegue con la intención de cambiar las cosas. Se ganó la oposición de todos los jefes de servicio por su forma de entrevistar y hablar con los funcionarios más oscuros, sin pasar por sus superiores. Este hecho ocasionó muchos problemas. No creo que a los miembros de la CIA les gustase la idea de una agencia abierta al control del público. Turner pensaba que después del caso Watergate, la CIA no podía mantener el secreto total. Stan llegó a la agencia con la impresión de que ésta gozaba de demasiada autonomía, que estaba muy compartimentada y de que no había ningún control sobre la dirección de las operaciones. Yo creo que nunca se sintió cómodo con las operaciones clandestinas. Stansfield Turner era buena persona. Tenía buenas intenciones, pero padecía la enfermedad que padecen todos los almirantes. Confiaba plenamente en la tecnología y nada en las personas. Ellos creían que alguien que viniese de fuera no sería capaz de tomar decisiones sobre los métodos de espionaje. Turner es un tipo muy raro. Es realmente raro. Es todo un caso. Stansfield Turner se hizo famoso por estar a punto de iniciar un ataque nuclear contra la Unión Soviética. Una apreciación errónea hizo creer que se habían disparado misiles en dirección a los Estados Unidos. Fue un error. Hubo un problema. Nuestros aparatos indicaban un ataque inminente. En la pantalla de un radar se puede introducir de forma artificial un mensaje que señale la llegada de un misil. Aunque las personas que controlan los radares todos los días saben cómo es. Alguien pudo equivocarse y pulsar un botón que no era, y entonces apareció la señal.
Cuando algo así pasa, hablas con los responsables y les dices, no está pasando nada, ¿hemos cometido algún error? Y alguien te contesta, nos hemos equivocado de botón. Está loco. Yo creo que Turner está chiflado. Algunos pensaban que era el peor director que habíamos tenido y otros creían que no estaba mal. En mi opinión, no fue nuestro mejor director. No creo que los años que Turner estuvo a la cabeza de la CIA puedan considerarse como una buena época, ni para el pueblo americano ni para la CIA. Le hizo más daño a la CIA que las comisiones Church y Pike juntas. Él, Schlesinger y unos pocos más consiguieron acabar con el servicio de operaciones clandestinas. Nada más llegar a la Casa Blanca, Jimmy Carter otorgó su perdón a los objetores de conciencia de la guerra de Vietnam. Después convirtió el Oriente Próximo en su máxima prioridad. Tras 15 días de negociaciones en Camp David, se firmó un tratado de paz entre Israel y Egipto. En Irán, Carter sufrió su primer fracaso, el más amargo. A mediados de agosto de 1978, la CIA proporcionó al presidente Carter unas informaciones totalmente erróneas sobre Irán, indicándole que dicho país no se encontraba en situación revolucionaria, ni siquiera prerrevolucionaria. William Quandt era el encargado de Oriente Medio y Próximo en el Consejo de Seguridad Nacional. La revolución iraní marcó un hito. Quizá antes de 1979, ni los Estados Unidos, ni la mayoría de los países se tomaban en serio a los militantes islamistas. Lo de Irán nos pilló por sorpresa. Ni el Departamento de Estado ni la CIA comprendieron que se estaba produciendo una revolución. Cuando comenzaron las revueltas religiosas en Irán, el asesor de Carter en Seguridad Nacional, con quien yo trabajaba, pidió a la CIA que le transmitiese toda la información que tuviese sobre los fundamentalistas islamistas. Y la respuesta fue que nunca habían oído hablar de ellos. Desde su exilio en Neaufle-le-Château, en Francia, el ayatolá Jomeini llevaba meses preparando la revolución islámica y anunciaba su intención de derrocar el régimen feudal del Shah de Irán, a quien 25 años antes la CIA había instalado en el poder. La CIA y yo creíamos que aunque el Shah tuviese problemas en su país, disponía de una poderosa fuerza militar y de una sólida policía secreta. Y en caso de que estallasen revueltas en la calle, enviaría a la policía que dispararía sobre los amotinados si era necesario y conservaría el poder. Yo escuché al almirante Turner declarar públicamente en varias ocasiones que no había ningún indicio que hiciese pensar que los religiosos que vivían en Francia tuviesen capacidad para organizar una operación revolucionaria de tal envergadura. Estábamos totalmente equivocados. La CIA y todos los servicios secretos americanos no supieron ver que Jomeini podía hacer lo que hizo en el momento elegido y de qué forma. En todos los años que pasó en el exilio, nadie le prestó ninguna atención. Los molas se convirtieron en la fuente de inspiración del fundamentalismo. Jomeini daba las órdenes desde París. Nosotros no nos mostrábamos muy firmes frente al veneno que Jomeini diseminaba por todo el mundo árabe. Nosotros creíamos que se trataba de una secta religiosa más. Recuerdo que hablé con el que estaba considerado como el mayor experto en Oriente Medio e Irán de todos los servicios secretos americanos. Me dijo, Jomeini no quiere ser rey, solo quiere ser papa. No hay que temer una revolución islamista en Irán. El Shah de Irán compartía ese punto de vista. Pensaba que los religiosos eran unos reaccionarios, anticuados, muy fáciles de manipular o comprar, y que no había que preocuparse por ellos. Los comunistas son los únicos que pueden perjudicarnos.
Los demás no son tan importantes. Decía, no os preocupéis por los turbantes. Ya me encargaré yo de ellos. Sé cómo hacerlo. Es fácil. El Shah se equivocaba. Y el gobierno americano cometió el mismo error de varias formas. Irán, bajo la inspirada dirección del Shah, es un islote de estabilidad en una de las zonas más agitadas del mundo. Pasamos demasiado tiempo escuchando al Shah y a su entorno, y no el suficiente escuchando a sus opositores dentro y fuera del país. No había nadie en la embajada que hablara farsi, ni siquiera los espías. Estábamos demasiado ocupados con nuestros viajes en primera clase y nuestras cenas lujosas en la embajada con las autoridades locales que nos contaban exactamente lo que nosotros queríamos escuchar. La CIA tenía muy poco contacto con el movimiento islamista en Irán. Yo creo que el embajador había prohibido a la CIA mantener el mínimo contacto con los elementos de la oposición. Es una pena que un embajador actúe así, porque nos priva de una fuente de información muy preciada, y más aún cuando esas personas llegan al poder, porque nadie tiene ninguna relación con ellos. Son cosas que pasan, errores que se cometen. Si el gobierno americano no solo apoya a una dictadura que oprime a su pueblo, sino que además prohíbe a la CIA que hable con los opositores, yo tengo derecho a hacerme la siguiente pregunta. ¿De qué sirve tener espías si no pueden tener contactos secretos con la oposición sin que lo sepa el gobierno? El embajador de Estados Unidos en Teherán era Richard Helms, exdirector de la CIA destituido por Nixon por negarse a mentir sobre el Watergate. Después de haber participado en el golpe de Estado de 1953 para derrocar a Mossadegh, se hizo íntimo del Shah y formó y adiestró a su policía secreta. Fue nombrado embajador en Irán justo después del escándalo Watergate. Fue embajador en los últimos días del Shah. Richard Helms le dijo al Shah que los Estados Unidos le apoyarían y le darían todo el armamento que deseara. Había una cooperación muy estrecha. Stansfield Turner y la esposa de Carter no paraban de enviar mensajes a Palacio aconsejándoles que resistiesen y cosas de ese tipo. Lo mejor habría sido decidirse en un sentido o en otro, y nosotros no lo hicimos. Jimmy Carter seguía los consejos de una persona un día y de otra diferente al día siguiente. Por eso nuestra política no tenía ningún sentido. Carter reflexionó y dijo, ya no necesito al Shah. ¿Y si intentar acercarme a los islamistas? No sabía que el Shah estaba gravemente enfermo y, sobre todo, ya no sabía qué hacer. La CIA se enteró demasiado tarde de que el Shah estaba desahuciado por la enfermedad. Los franceses lo sabían, pero la CIA no estaba al corriente. Los franceses provocaron nuestro error porque no quisieron revelarnos que el Shah estaba desahuciado. Nosotros sabíamos que había un problema, pero como lo subestimamos, no supimos prever la caída del Shah. No previmos el regreso de Khomeini y mucho menos la acogida que tuvo. El ayatolá Khomeini regresó a Irán. El Shah, abandonado por Estados Unidos, exiliado, luchaba contra un cáncer en un hospital neoyorquino. Richard Helms le visitó unos días antes de su muerte. Fui a verle a un hospital de Nueva York, en donde seguía un tratamiento contra el cáncer. Y lo primero que me dijo fue, ¿por qué me habéis hecho esto? La situación del Shah no tenía remedio. En un momento dado, los Estados Unidos se vieron obligados a enfrentarse a las cosas. No se puede mantener un caso sin esperanza indefinidamente. La política de nuestro gobierno no es la de intervenir en los asuntos internos de otros países y determinar quién debe ser su dirigente. Va en contra de la filosofía del pueblo americano. Intentamos hacerlo una vez en Vietnam y fue un fracaso lamentable. No creo que ningún responsable de este país quiera imponer algo así en otro país, especialmente en Irán. Carter era una mezcla sorprendente de firmeza e ingenuidad. Era casi un paranoico.
Un ejemplo de ello es que hasta la invasión de Afganistán por los soviéticos no comprendió cómo había que negociar con la URSS. A pesar de los movimientos del Ejército Rojo en la frontera afgana y de las reiteradas advertencias de la CIA, la tranquilidad continuó a base de concesiones americanas. Carter se reunió en Moscú con Leonidas Brezhnev. Yo creo que lo que sucedió en el Politburó en 1979 fue que todo el mundo estaba enfermo o ebrio y no sabía lo que hacía. El Politburó cometió un error fatal. Y el 12 de diciembre se firmó el documento que autorizaba la intervención en Afganistán. Nos preparamos para la invasión, hicimos saber que las tropas estaban listas, pero pensábamos que no iban a invadir Afganistán. La administración no lo creyó, y eso que sabía que la URSS tenía capacidad para hacerlo y que había desplegado tropas para intervenir en cualquier momento. Entonces creíamos que los soviéticos no reunirían las fuerzas necesarias para una acción eficaz en Afganistán. Nosotros sabíamos que estaban listos para invadir Afganistán, así que no nos llevamos ninguna sorpresa, solo que pensábamos que no se atreverían a hacerlo. El presidente Carter aprendió la lección de los fallos cometidos por la CIA en la revolución iraní y puso en tela de juicio las estrategias de la agencia y sus debilidades en el campo de la información. Stansfield Turner despidió a 700 directores de departamento y oficiales de campo y empezó a desmantelar la CIA. Stansfield Turner estaba destruyendo la CIA, la iba reduciendo poco a poco. Destituyó a cientos de personas, las jubiló anticipadamente. Se deshizo de la mayoría de los agentes de campo, unas personas que eran fundamentales y que llevaban años en sus puestos. Podía hacer lo que quisiese. Destituyó a mucha gente, especialmente a los directores de operaciones. Suprimió más de 600 puestos. Sin duda fue demasiado. Desmanteló toda la infraestructura que habían tardado años en construir desde 1950. No le hizo ningún bien a la CIA y yo no creo que Stansfield Turner tuviera razón. En realidad, su apreciación del mundo quizás fuese errónea. Quizás me equivoqué, quizás tomé decisiones equivocadas. Ese es el problema. Los hombres como Stansfield Turner o Richard Helms y otros que dirigieron la CIA nunca ven más allá de sus narices. Escuchen, él solo hacía lo que le decían que hiciese. Es decir, sustituir los hombres de campo por tecnología. Le pidieron que lo hiciera. El responsable no es Stansfield Turner, sino el presidente. Cuando en diciembre de 1979 los soviéticos invadieron Afganistán, Jimmy Carter se volvió a Turner y le dijo: quiero que la CIA haga algo. Y la CIA le respondió: ¿el qué? Ya no disponemos de medios. Jimmy Carter perdió las ilusiones que había puesto en Brezhnev cuando el ejército soviético invadió Afganistán en 1979. Carter, que había subestimado las ambiciones soviéticas, vio cómo se derrumbaba su castillo de naipes y descubrió el mundo tal y como era, ni armonioso ni justo. Enseguida pidió a Stansfield Turner y a la CIA que armasen a la resistencia afgana para luchar contra la ocupación soviética. Cuando la tarde del día de Navidad de 1979 los soviéticos invadieron Afganistán, Jimmy Carter fue el más sorprendido de todos. Sentía una rabia profunda, se sentía muy desdichado. No tenía mucha experiencia con comunistas, y aunque le avisaron, aunque la agencia le advirtió de la invasión de Afganistán, le sorprendió mucho que los soviéticos se hubiesen atrevido a hacerlo. El mundo no puede tirar la toalla y permitir que la URSS cometa un acto semejante con total impunidad. Después de la escandalosa invasión de Afganistán, el presidente Carter
vio a los soviéticos con otros ojos. Sin duda perdió todas sus ilusiones en la Unión Soviética, especialmente después de lo de Afganistán, que fue un duro golpe para él. Jimmy Carter estaba furioso porque siempre pensó que podría entenderse con Brezhnev. Y Brezhnev, que pensaba que Carter le permitiría actuar, invadió Afganistán y entonces Carter le dijo que no. La ironía de esta historia es que gracias a los soviéticos descubrimos una faceta de Carter que los americanos nunca habían visto, su lado duro, su lado firme. ¿Qué podíamos hacer? ¿Permitir que los soviéticos invadiesen todo el país sin ofrecer resistencia? Aparentemente cambió de opinión de forma radical y aceptó ayudar a los mujahidines afganos proporcionándoles un armamento de vanguardia. La invasión se produjo sobre el 26 o el 27 de diciembre y las primeras armas que se enviaron a Pakistán llegaron el 30 de enero. Fue bastante rápido. Con el gobierno Carter decidimos ayudarles utilizando a la CIA. La CIA organizó una alianza clandestina muy discreta con otros países para luchar contra los soviéticos y les hicimos la vida imposible durante 10 años. Teníamos un objetivo muy claro. A partir de 1979 y a lo largo de la década de los 80 solo teníamos un objetivo: conseguir que los soviéticos abandonasen Afganistán. ¿Cómo íbamos a saber en 1979 que las personas a las que suministrábamos armas para expulsar a los soviéticos de Afganistán iban a convertirse en algo tan horrible como los talibanes? Nosotros creamos a los talibanes. Nosotros creamos ese ejército fundamentalista sin ser conscientes de lo que estábamos haciendo. No tuvimos en cuenta la mentalidad de la zona. Carter tuvo que enfrentarse a otra crisis que conmocionó a la opinión pública. Un mes antes de la invasión de Afganistán, unos estudiantes islamistas secuestraron a los empleados de la embajada americana de Teherán. El secuestro podía poner fin a las ambiciones políticas de Carter, que esperaba la reelección. Su rival, Ronald Reagan, cuya campaña electoral dirigía William Casey, no desaprovechó la ocasión. Creo que la política exterior de este gobierno ha contribuido a crear una situación que ha hecho posible el secuestro. Es una humillación y una vergüenza para nuestro país que el secuestro dure tanto tiempo. Carter estaba totalmente desbordado por los acontecimientos de Teherán. El presidente Carter reunió a todos sus asesores y decidió emprender negociaciones secretas con el nuevo gobierno iraní con el fin de obtener la liberación de los rehenes antes de las elecciones presidenciales. Pero alguien desde dentro de la Casa Blanca informaba regularmente al equipo de Ronald Reagan. Nosotros sabíamos que Carter estaba a punto de conseguir un acuerdo con los iraníes para conseguir la liberación de los rehenes antes de las elecciones. Los republicanos se enteraron y comprendieron que si Carter conseguía la liberación, ganaría las elecciones. Tenían que hacer algo para conseguir el fracaso de las negociaciones. 2 semanas antes de las elecciones, los iraníes rompieron las negociaciones sin ningún motivo. ¿Quieren saber lo que sucedió? Todo el equipo del Consejo de Seguridad Nacional transmitía informaciones ultrasecretas al Estado Mayor de Reagan para ayudar a que ganase las elecciones. Los servicios secretos desplegaron toda una operación para acabar con las posibilidades de reelección de Carter. Frank Carlucci, subdirector de la CIA, dimitió y se unió al equipo de Reagan. Le siguió Robert Gates, director del Consejo Nacional de Seguridad. Gates trabajaba para Jimmy Carter, Carlucci trabajaba para Jimmy Carter, todos trabajaban con Carter. Y de repente, qué casualidad, todos los que participaban en las negociaciones que mantenía Carter decidieron irse a trabajar para Reagan. Yo quería dejar la Casa Blanca y a Carter. Me apetecía volver a la CIA y encargarme del departamento de estudios. Yo había decidido dejar el gobierno. No creo haber abandonado a Carter, ni tampoco creo que lo hiciese Robert Gates. Francamente, empezaba a estar harto de Carter y de la Casa Blanca. Reagan ganó las elecciones y todos se fueron con él. Los rehenes americanos de Teherán fueron liberados el día del traspaso de poderes entre Carter y su sucesor Ronald Reagan, el 20 de enero de 1981. Los republicanos no tuvieron nada que ver en esta historia. Fueron los iraníes que humillaron a Carter negándose a liberar a los rehenes antes del 20 de enero, fecha en la que debía abandonar sus funciones. Yo no creo que hubiese nada.
No hubo acuerdo entre los republicanos y los seguidores de Khomeini. Seguro. No es más que otra teoría del complot, pero es totalmente falsa. 10 años más tarde, Jimmy Carter desveló en televisión los entresijos de la Operación Sorpresa de Octubre. El presidente Bani Sadr, que dirigía Irán bajo el ayatolá Khomeini, declaró en varias ocasiones a los responsables del informe que había habido un acuerdo. Casey era el personaje central. En aquella época viajó a Europa. Su cometido fue un misterio durante mucho tiempo. Fue el director de campaña de Reagan y terminó siendo director de la CIA. Antes de su entrada en la Casa Blanca, Ronald Reagan había decidido convertir a William Casey en el hombre clave de su gobierno. Siempre seréis los ojos y los oídos del mundo libre, la última muralla contra el totalitarismo que quiere dominar el planeta. Casey fue el artífice de su brillante victoria. Consiguió apartar hábilmente a Jimmy Carter de la carrera y después dirigió la campaña electoral de Reagan con talento, gastando sin pensar. William Casey era un millonario que había hecho fortuna con sus negocios y dirigía el SEC, organismo que controla todas las operaciones de la Bolsa de Nueva York. Los conocimientos de Ronald Reagan en política exterior eran algo limitados, así que dejó a Casey las manos libres para decidir sobre nuevas orientaciones. Durante el periodo de transición, Stanfield Turner, en nombre de la CIA, informaba al futuro presidente del Estado del Mundo. Fui a informar al nuevo presidente. Creo que George Bush no estaba ahí. E hice mi informe. Empezó su exposición. Los soviéticos tenían un misil aquí, otro allí, trabajaban en la reducción del armamento. Un informe muy detallado, muy preciso. Entonces Reagan se levantó, se aflojó la corbata, se quejó del calor que hacía y preguntó si alguien quería un café. No le interesaba nada la exposición. Me pareció que algunas de sus preguntas no eran muy pertinentes. Después de eso no hubo más exposiciones. Reagan no quería más, enviaba a sus asesores, así que no tenía la menor idea de lo que pasaba. A partir de su nombramiento como director de la CIA, William Casey reforzó el papel de la agencia y restableció la mayoría de los puestos que Stanfield Turner había suprimido. Con él se intensificaron las operaciones clandestinas de la CIA. Probablemente Bill Casey haya sido el director de la CIA más poderoso desde Allen Dulles. Tenía unas relaciones excelentes con el presidente y gran parte de su autoridad venía del hecho de que el presidente confiaba en él. Cogía el teléfono, decía Ronnie, y hablaba con el presidente. William Casey fue un caso único en la historia de los Estados Unidos. Tenía tanto poder como el secretario de Estado, el secretario de Defensa o el presidente de los Estados Unidos. A Casey le habría gustado ser secretario de Estado, pero no podía serlo. El Congreso nunca habría permitido su investidura. Se decantaron por Alexander Haig. William Casey era un acérrimo defensor de las operaciones clandestinas. Pero no tenía mi experiencia en la materia. Yo desconfiaba y me mantenía al acecho. No soportaba la burocracia de la agencia. Así que intentó modificar algunos principios. Casey dirigía la CIA como si dirigiera la mafia. El primer objetivo que se marcó William Casey fue restablecer el orden en Nicaragua, en donde los sandinistas marxista-leninistas habían tomado el poder después de que Carter precipitara la caída del dictador Somoza. Somoza era una marioneta de la CIA, una mala persona, un estafador tremendo, a quien llevábamos años financiando, igual que a tantos otros dictadores de Latinoamérica. Lo necesitábamos. Era una práctica habitual reclutar a un truán, darle comisiones bajo cuerda y hacer negocios con él. En su caso creo que se trataba de bananas. Y una tarde, hacia las 7, fui a ver a Casey, como en muchas otras ocasiones. Nos sentamos a ver las imágenes que se reflejaban en el río Potomac y le dije: escucha, creo que tengo una idea de lo que el gobierno y la CIA deberían hacer para salir del apuro.
El servicio de operaciones clandestinas conspiraba contra los sandinistas. Casey solo lo amplió. Hubo un golpe de Estado contra Allende en Chile, pero en Nicaragua no organizamos ningún golpe de Estado. Al principio colocamos a 500 personas a lo largo de la frontera entre Honduras y Nicaragua y organizamos una operación de guerrilla dentro de Nicaragua para interceptar los envíos de armas a El Salvador o a otros lugares. A continuación, creamos un ambiente revolucionario. Las relaciones de Latinoamérica con la CIA siempre habían sido tumultuosas, pero bajo la administración Reagan, la CIA, dirigida por William Casey, volvió al primer plano al adoptar una política belicista en América Central. Se sirvió de la Contra para dirigir una guerra contra los sandinistas en Nicaragua y multiplicó las operaciones clandestinas en Salvador y Honduras. Yo creo que las operaciones clandestinas simplemente son una prolongación de la política exterior. Otra forma de hacer la guerra. Este tipo de operaciones se utiliza desde la noche de los tiempos. Bill Casey fue el director más controvertido. Fue el mejor director que jamás hayamos tenido y al mismo tiempo también fue el peor. Con él nuestras relaciones con el Congreso se volvieron horribles. Pese a la prohibición del gobierno de realizar cualquier maniobra de desestabilización del gobierno en Nicaragua, Estados Unidos vendió armas a la República Islamista de Irán y consiguió $30 millones para seguir financiando a la guerrilla antisandinista. Se supone que todas las acciones clandestinas de la CIA tienen la autorización oficial del presidente de los Estados Unidos. Sin embargo, Reagan afirmó no estar al corriente. ¿Si estaba el presidente al corriente? Pues claro que lo sabía. No había ni una sola persona en Washington que no estuviera al corriente. Se hablaba de ello en todos los cócteles. Todos sabían lo que hacía. Y entonces nos metimos en el Iran Gate. Fue el asesinato de la CIA. William Trench Smith ha descubierto que usted pudo autorizar a la CIA a vender ilegalmente armas a algunos países, saltándose las leyes. Un agente compraba armas al Ministerio de Defensa y las transfería a Irán en cuanto el país efectuaba los pagos. ¿Lo recuerda? Sí. ¿Es ilegal vender armas a Irán y con el dinero obtenido financiar a la Contra? Coronel North, cuando habló con el director Casey de estos beneficios, Se lo voy a decir a usted y a los miembros de la Asamblea. Mentí en el Congreso. Mentí. ¿en su declaración? En mi declaración. ¿Cara a cara? Cara a cara. ¿Mintió en sus declaraciones sobre el apoyo que dio a la Contra? Sí, lo hice. La CIA siempre había recibido muchas críticas, especialmente por sus actividades en Latinoamérica. Bill Casey se encontró con serios problemas. Entre otros, el Iran Gate y todas esas historias de Centroamérica. Pero fue en Afganistán, que llevaba 3 años en guerra, donde William Casey pudo aplicar su estrategia para luchar contra los comunistas y la URSS. Lo que sea para meter a los soviéticos en una guerra que durará 10 años y expulsarlos de la zona. Bill Casey cambió las reglas del juego en Afganistán. Carter había decidido hostigar a los soviéticos, agotarles, hacerles la vida imposible. En 1985, Bill Casey le hizo firmar a Reagan una directiva que decía: ustedes tienen que ir allí para ganar, para hacer que se larguen. Bill Casey vino a verme, nos habíamos conocido en África, y me dijo: quiero que vayas a Afganistán y quiero que ganes. La resistencia fue capaz de aplastar a un ejército de 120.000 hombres, pero nosotros no lo habíamos previsto.
¿Cómo consiguieron vencerles? Les proporcionaron un apoyo militar considerable. Un ejemplo claro son los lanzamisiles que hicieron totalmente vulnerable a la aviación soviética. Perdimos tantos helicópteros que nos daba miedo que nuestros aviones volasen a baja altitud. Y esas armas se las había dado la CIA. Los soviéticos habrían ganado de no ser por los lanzamisiles que utilizaron contra los helicópteros. La CIA ya proporcionaba armas y dinero a los mujahidines afganos con Carter, pero bajo la dirección de William Casey, la agencia armó a decenas de grupos de la guerrilla sin ningún control para atacar a los soviéticos, llegando a proporcionarles armas de vanguardia. Entregaron misiles antiaéreos a los fanáticos islamistas a cambio de la promesa de que el armamento solo sería utilizado contra los rusos. 10 años después de la marcha de los soviéticos, ese armamento seguía utilizándose. 1.000 millones al año, en total 3.000 millones de dólares para acabar con Afganistán. ¿Saben cuánto le costó la Guerra Fría al contribuyente americano? 13 billones de dólares. Ni siquiera puedo imaginar los ceros que tiene esa cifra. Así que 3.000 millones por acabar con la Guerra Fría era un buen precio. Una ganga. Fue un éxito. Pero crear un grupo armado de los pies a la cabeza engendró otros problemas. En realidad, la CIA proporcionó armas a los mujahidines con las instrucciones, y hoy sabemos que Bin Laden era uno de los que las recibió. Los integristas más fanáticos con los que entonces negociamos son los mismos a los que hoy nos enfrentamos, o sus sucesores. Proporcionamos armas a los mujahidines afganos, y hoy algunos de ellos luchan contra nosotros. Esa es la realidad. Es un ejemplo típico de consecuencia imprevista. La CIA hizo cuanto pudo para esquilmar a la Unión Soviética y conseguir que se desmoronase. Pero la CIA no comprendió que aquellos a quienes estaba apoyando no luchaban únicamente contra la Unión Soviética. No deberíamos habernos hecho ilusiones sobre nuestros amigos durante la guerra contra los soviéticos en Afganistán. No elegimos a nuestros aliados con lucidez, no los controlamos seriamente. Y una vez cumplido nuestro objetivo, vencer a los soviéticos, cortamos nuestra relación con ellos y nos largamos. Después de 1989, el mundo entero se olvidó de Afganistán, no la CIA. La CIA no construye naciones, hace lo que tiene que hacer. Pensábamos que la CIA, o mejor dicho, el gobierno americano, debería haber seguido apoyando a los afganos después de 1989, pero los Estados Unidos abandonaron Afganistán. Y dejamos a Afganistán hecho jirones. No estuvo bien. Quizás no necesitasen tanto apoyo, ni tantas armas, ni tantos lanzamisiles, pero nosotros no creamos el movimiento islamista. Fue una política demente y estúpida que prácticamente destruyó a Afganistán. Y ahora el mundo entero paga las consecuencias con la guerra contra el terrorismo. Tenemos que asumir el hecho de que nosotros contribuimos a crear las condiciones necesarias para que un loco como Osama Bin Laden consiguiese reunir a un puñado de desesperados. Los soviéticos se dejaron enredar en la loca carrera armamentística. 10 años de guerra en Afganistán les dejaron exhaustos. Robert Gates fue quien, desde la CIA, durante la presidencia de Reagan, exageró las informaciones sobre la potencia soviética, empujando a la Casa Blanca a la incapacidad para prever la caída de la Unión Soviética. A medida que aumentaba el número de víctimas, la guerra tenía el mismo impacto en la Unión Soviética que el que tuvo la guerra de Vietnam en los Estados Unidos. Creo que eso fue lo que contribuyó al desmoronamiento de la Unión Soviética. Era evidente que la Unión Soviética no podía soportar unos gastos militares de este orden
sin hablar de sus aventuras en el extranjero. No podían permitírselo. Era un castillo de naipes y se derrumbó económicamente, como vimos después. La CIA mantenía que podrían seguir gastando dinero en armamento hasta la noche de los tiempos, pero era imposible. Nosotros intentábamos averiguar el porcentaje del presupuesto soviético destinado a la defensa. Y sé que nuestras cifras no siempre se ajustaron a la realidad. Recuerdo haber dicho a los soviéticos que estimábamos su presupuesto militar en el 20% de su Producto Nacional Bruto, y nos dimos cuenta de que era más elevado, algo como el 40%. Creo que sobreestimamos la capacidad económica soviética, y la CIA fue la responsable. La CIA no elaboró un análisis exacto de la Unión Soviética, que realmente vivía una situación dramática. Se decía que no serían capaces de mantener el esfuerzo por mucho tiempo. Nosotros lo habíamos previsto, pero no de forma tan clara como podíamos y deberíamos haberlo hecho. En ocasiones exagerábamos el número de misiles que fabricaban. No podíamos conformarnos solo con mirar sus 30.000 misiles nucleares y pensar, no hay por qué preocuparse, su economía se está desmoronando. Por aquel entonces yo hablaba con los soviéticos y solía preguntarme por qué nosotros creíamos que eran tan poderosos cuando en realidad no lo eran. Creo que ahí entra en juego la política. El Pentágono. Necesitaban más armamento. A veces nuestras previsiones resultaban inexactas porque no entendíamos en qué dirección querían ir los soviéticos. Nosotros mandábamos nuestros bombarderos al norte de Rusia, solo para ver hasta dónde podíamos llegar. Por esta razón, la Unión Soviética decidió gastar tanto dinero en la fabricación de misiles y otros sistemas de defensa. Estados Unidos jugaba a provocar. Es una mala política, un juego de indios y vaqueros estúpido al que nunca deberíamos haber jugado. Cuando en 1986 el nuevo jefe del Kremlin, Mikhail Gorbachev, se entrevistó con Ronald Reagan, la URSS estaba al borde de la implosión. El Washington Post escribió: Robert Gates no es la clase de persona con la que apetece pasar un fin de semana. No sé por qué el Washington Post escribió eso. Uno de sus periodistas decía que en lo referente a la Unión Soviética, yo era el equivalente al burrito Igor en Winnie the Pooh. Solo veía el lado malo de las cosas y nunca veía la parte positiva. Dijo que yo era muy pesimista respecto a la Unión Soviética. Yo era muy escéptico con respecto a Gorbachev. Al presidente Reagan le caía bien. Y recuerdo que en una ocasión le dije: señor presidente, no olvide nunca que es el último comunista de la Unión Soviética. Gorbachev no está ahí para desmantelar la Unión Soviética, sino para ponerla de nuevo en pie, porque ha comprendido que estaba en muy mal estado. Estaba claro que quería destruir la burocracia stalinista, pero no tenía nada para sustituirla. Creo que los acontecimientos me han dado la razón. La glasnost y la perestroika se volvieron incontrolables. Yo no creo que presintiese la caída de todo el sistema. A él le habría gustado conservarlo intacto. Creo que Gorbachev decía la verdad. Y empezó en 1985-1986, justo después de tomar el poder. Creo que todos subestimamos la magnitud de los cambios políticos que iba a emprender. Un año después, en 1987, Reagan lanzó un reto a Gorbachev. Tire ese muro, señor Gorbachev. Creo que nadie podía imaginárselo. Yo estaba al lado de Reagan cuando dijo aquel: tire ese muro, señor Gorbachev. Y recuerdo que pensé que era una frase muy bonita, pero que nunca sucedería. Todos se mostraban reticentes a revelar su punto de vista. Era un fracaso de los servicios secretos. Y se produjo una revolución en la Unión Soviética cuando nadie pensaba que algo así pudiera suceder. Si alguien cree que fue Ronald Reagan quien ganó la Guerra Fría, es que no entiende nada de historia. La Guerra Fría no la ganaron ni Ronald Reagan ni nuestras defensas militares. Fue la contradicción interna de un sistema político defectuoso, el marxismo-leninismo,
la que provocó la inevitable desaparición de la Unión Soviética. El nuevo presidente George Bush asistió a la caída de la Unión Soviética. Forjado por la Guerra Fría y sus años en la CIA, resultó muy difícil convencer a Bush de la inminente desaparición de la URSS. En junio de 1989, yo era asesor adjunto de Seguridad Nacional y elaboré un memorando a partir de las informaciones recabadas por la CIA, en el que le decía al presidente que existía una posibilidad real de que Gorbachov no siguiese en su puesto al cabo de 1 o 2 años, por lo que deberíamos comenzar a idear un plan de urgencia, no solo para hacer frente a su destitución, sino también en previsión de la caída de la Unión Soviética. Es cierto que no dijimos el día. A los servicios secretos no les pagan por ser adivinos. Sabíamos que la Unión Soviética tenía graves problemas, principalmente económicos, aunque también políticos. Pero de ahí a pensar que podrían provocar la caída del sistema soviético, eso superaba el límite de nuestra imaginación. Nadie le vio venir. No era posible. Quien diga que se podía prever que el muro de Berlín caería el 9 de noviembre es un mentiroso. Yo no creo que los analistas de la CIA hubiesen previsto la caída de la Unión Soviética. No se lo esperaban. Da igual lo que digan hoy. Fue una sorpresa enorme. Nadie puede prever algo semejante. Y el más sorprendido en esta historia no fui yo, y eso que estaba en una misión para la CIA en Alemania del Este. No. Fue Erich Honecker que dijo, ¿pero qué está pasando? Y él dirigía Alemania del Este. Sus servicios secretos, es decir, el KGB, que estaban en el meollo de todo lo que ocurría en la Unión Soviética, tampoco pudieron prever el hundimiento de la URSS, y eso que su existencia dependía de ello. La CIA no pudo prever la caída de la URSS, pero permítanme que les diga una cosa. Yo era un oficial del KGB, me encargaba de la seguridad interna y no vi venir nada. En la URSS nadie podía creer que el sistema llegara a su fin. Para alguien como yo, que había vivido toda su vida de adulto con la Guerra Fría, era totalmente surrealista. Para mí y para muchos de mis colegas era nuestro mundo y resultaba difícil imaginar que pudiera cambiar. Yo pensaba que la Guerra Fría duraría toda la vida. Asistir desde mi sillón en Langley a la caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 y el desmoronamiento de la Unión Soviética en 1991 fue una experiencia increíble. Era difícil admitir que un imperio pudiese derrumbarse, apagarse como si fuera una llama. La caída del muro de Berlín en noviembre de 1989 preparó la reunificación de Alemania. Una tras otra, las antiguas democracias populares iban expulsando a los regímenes comunistas. Era el fin de la Guerra Fría. Era como al final de la Segunda Guerra Mundial. Todo el mundo estaba agotado. Ya nadie quería luchar. Fue una especie de... no de desmoralización, la palabra es un poco fuerte, sino de falta de energía, porque ya no existía el enemigo mortal. Acababan de desaparecer los 75 años del gran experimento soviético. Todo había terminado, ya no había más problemas en el mundo. Habíamos ganado la Guerra Fría. Todo Occidente había ganado la Guerra Fría y pensamos, ya no existe ningún problema, todo saldrá bien. Y decidimos recortar de forma drástica el presupuesto de defensa. Desmantelamos nuestros servicios secretos. La gente pensaba que ya no eran necesarios. Se acabó. La CIA ya no era necesaria. Tuvieron que cambiar radicalmente las prioridades.
La Unión Soviética era el objetivo principal y más o menos la razón de ser de la agencia. Pero no basta con chascar los dedos y decir, vamos a trasladar a toda esta gente a otro lugar. Las cosas no funcionan así. Se sintieron muy desdichados con la caída de la Unión Soviética. Ya no tenían enemigo. Tuvieron que inventarse uno. El fin de la Guerra Fría nos obligó a cambiar muchas cosas. Nos hizo mirar un poco más lejos e intentar comprender lo que iba a pasar. La CIA se había vuelto inútil, improductiva, sin poder. Había perdido su único enemigo, su razón de vivir. Hicieron venir a la sede de la agencia en Langley a exagentes nostálgicos de una época en la que los identificaban con James Bond para hablar a los colegiales de las horas de gloria de la CIA, esas 3 letras que se habían convertido en un mito. Es solo para informar a los niños, para poner un rostro a la CIA. La historia terminó. La partida se acabó. La Unión Soviética y los Estados Unidos jugaban una partida de ajedrez. Había que conseguir el mayor número posible de fichas del adversario por todo el mundo. Y a finales de 1991 ganó el que tenía más fichas. Los rusos perdieron. Unos meses después de la caída de la Unión Soviética, William Colby, exdirector de la CIA, y Oleg Kalugin, exjefe del KGB, dieron un cóctel en Washington para lanzar juntos un videojuego. Ahora sí había terminado la Guerra Fría. Buena suerte. Cada vez que parece que los americanos han traspasado los límites de la estupidez, van y hacen algo más estúpido todavía.